Record on. Bueno, buenas tardes, queridas y queridas alumnas y alumnos. Hoy vamos a ver un tema nuevo, que es el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, dentro de la unidad que estamos, que es cultura y orden simbólico. Claude Lévi-Strauss es un antropólogo francés muy famoso, uno de los más importantes antropólogos que hubo, ya falleció hace unos años, que marcó la antropología del siglo XX, buena parte de ella, y es el representante máximo de una de las teorías más influyentes también de la antropología, que es el estructuralismo francés. Bueno, como veíamos en la clase pasada, a partir de Durkheim, hay una familiaridad entre varios autores de esta corriente y de sus antecedentes en la Academia Francesa, arrancando por Durkheim, Marcel Mauss, ahí dejarlo ahí nomás que... bueno, y después con ramificaciones en otras disciplinas, como la psicología, la lingüística, etc. Aquí algunas de las obras más famosas de Lévi-Strauss, y nosotros solamente vamos a ver las estructuras elementales del parentesco, el capítulo 1 y el 2. Y unos breves comentarios sobre Lévi-Strauss. A ver, pasemos a la siguiente filmina. Ahí está. Bueno, esto no me voy a explayar ahora, son algunos antecedentes de su trabajo. Y Lévi-Strauss empezó su carrera antes de la Segunda Guerra Mundial. Era filósofo, estudia filosofía, después se vuelca a la antropología. Su obra está marcada por, digamos, un espíritu filosófico muy importante. Lévi-Strauss fue un gran teórico. También hizo trabajo de campo, como estamos viendo aquí en Brasil, en la Amazonia brasileña. Su principal trabajo de campo fue ese. Pero es famoso sobre todo por sus teorías. Y una de las cosas que caracteriza al estructuralismo francés es la búsqueda de universalidades del género humano. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente el tipo de preocupaciones que tiene Levi-Strauss es de elaborar teorías válidas para todo tipo de cultura y sociedad, más allá de su variabilidad. Esto es muy importante porque, bueno, también vamos a ver y hemos visto, como en el caso de texto de Trotz, o vamos a ver en otros autores, un énfasis colocado en la diversidad, que es cierto. Lévi-Strauss tampoco es ajeno a esto, pero dentro de esa diversidad sus intereses son los universales de la cultura humana, de la sociedad humana. Bien, ¿qué cosas le interesan, entre otras cosas, ¿no? Que van a marcar este interés en la universalidad? Es qué hace de los humanos humanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos diferencia de otras especies animales? ¿Qué nos diferencia de la naturaleza? Si es que nos diferencia. O sea, ¿por qué el ser humano se plantea como algo diferente del orden de la naturaleza en algún aspecto? Y si es cierto que somos tan ajenos a ese orden de la naturaleza. Bueno, por lo tanto, una de las cosas principales, dejémoslo ahí, las primeras, después volvemos para atrás, que a él le interesa es cuál es, digamos, el pasaje, en qué momento o merced a qué cosas la sociedad humana se constituye como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hablamos de un instinto animal, una organización instintiva de alguna especie, sino que estamos hablando de relaciones sociales construidas por los mismos seres humanos. Bueno, una de las cosas que él va a mostrar es que las culturas humanas y las sociedades, justamente, si bien hay relaciones con esta naturaleza, con las determinaciones naturales, ambientales, las hay,
Bueno, buenas tardes, queridas y queridas alumnas y alumnos. Hoy vamos a ver un tema nuevo, que es el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, dentro de la unidad que estamos, que es cultura y orden simbólico. Claude Lévi-Strauss es un antropólogo francés muy famoso, uno de los más importantes antropólogos que hubo, ya falleció hace unos años, que marcó la antropología del siglo XX, buena parte de ella, y es el representante máximo de una de las teorías más influyentes también de la antropología, que es el estructuralismo francés. Bueno, como veíamos en la clase pasada, a partir de Durkheim, hay una familiaridad entre varios autores de esta corriente y de sus antecedentes en la Academia Francesa, arrancando por Durkheim, Marcel Mauss, ahí déjalo ahí nomás que está bien. Bueno, y después con ramificaciones en otras disciplinas, como la psicología, la lingüística, etc. Aquí algunas de las obras más famosas de Lévi-Strauss, y nosotros solamente vamos a ver las estructuras elementales del parentesco, el capítulo 1 y el 2. Y unos breves comentarios sobre Lévi-Strauss. A ver, pasemos a la siguiente filmina. Ahí está. Bueno, esto no me voy a explayar ahora, son algunos antecedentes de su trabajo. Y Lévi-Strauss empezó su carrera antes de la Segunda Guerra Mundial. Era filósofo, estudia filosofía, después se vuelca a la antropología. Su obra está marcada por, digamos, un espíritu filosófico muy importante. Lévi-Strauss fue un gran teórico. También hizo trabajo de campo, como estamos viendo aquí en Brasil, en la Amazonia brasileña. Su principal trabajo de campo fue ese. Pero es famoso sobre todo por sus teorías. Una de las cosas que caracteriza al estructuralismo francés es la búsqueda de universalidades del género humano. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente el tipo de preocupaciones que tiene Lévi-Strauss es de elaborar teorías válidas para todo tipo de cultura y sociedad, más allá de su variabilidad. Esto es muy importante porque, bueno, también vamos a ver y hemos visto, como en el caso de texto de Trotz, o vamos a ver en otros autores, un énfasis colocado en la diversidad, que es cierto. Lévi-Strauss tampoco es ajeno a esto, pero dentro de esa diversidad sus intereses son los universales de la cultura humana, de la sociedad humana. Bien, ¿qué cosas le interesan, entre otras cosas, ¿no? Que van a marcar este interés en la universalidad? Es qué hace de los humanos humanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos diferencia de otras especies animales? ¿Qué nos diferencia de la naturaleza? Si es que nos diferencia. O sea, ¿por qué el ser humano se plantea como algo diferente del orden de la naturaleza en algún aspecto? Y si es cierto que somos tan ajenos a ese orden de la naturaleza. Bueno, por lo tanto, una de las cosas principales, dejémoslo ahí, las primeras, después volvemos para atrás, que a él le interesa es cuál es, digamos, el pasaje, en qué momento, o merced a qué cosas en la sociedad humana se constituye como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hablamos de un instinto animal, una organización instintiva de alguna especie, sino que estamos hablando de relaciones sociales construidas por los mismos seres humanos. Bueno, una de las cosas que él va a mostrar es que las culturas humanas y las sociedades, justamente, si bien hay relaciones con esta naturaleza, con las determinaciones naturales, ambientales, las hay, pero lo que caracteriza a la cultura y a la sociedad es la creación.
por así decirlo, la independencia del orden de la cultura, la, la arbitrariedad, en cierto modo, de cómo se constituyen o se constituyeron las normas sociales y las prácticas y significados culturales. Esto deriva muy brevemente o se vincula con algo que pasó en la lingüística, que es una disciplina que influye mucho en la antropología estructural, la lingüística de Ferdinand de Saussure, que no sé, por ahí está, acá está, la lingüística estructural. La lingüística estructural es la base del estructuralismo en antropología y en todas sus ramas. Y surge del análisis del lenguaje por parte de Saussure y otros autores, Toubescoy, Jacobson, que empiezan a ver cómo están construidas las lenguas, los lenguajes humanos, cómo se estructuran, cómo se han estructurado. Y una de las conclusiones o principios, después se transforma en un principio fundamental, es que el lenguaje, contrariamente a lo que se creía siempre, que era algo así como que el lenguaje imitaba a la naturaleza, o mejor dicho, las palabras, los conceptos, todo eso derivaban de la naturaleza misma o copiaban a la realidad, por así decirlo. Bueno, por ejemplo, las onomatopeyas, los nombres de las cosas, las categorías, acuérdense lo que habíamos en Durkheim, la idea de anterior a la lingüística estructural, que el lenguaje era determinado más o menos por el medio natural, o sea, en sus inicios, ¿no? Después se iba desarrollando también de un modo un poco diferente. Pero para los lingüistas estructurales, ellos hacían el hincapié en que el lenguaje se basaba en arbitrariedades. ¿Qué quiere decir eso? Que las convenciones, las palabras, las convenciones gramaticales, etcétera, no tenían un origen determinado, natural, o una lógica universal de todas las lenguas. Por eso había distintas lenguas, por eso hay distintas categorías, por eso hay distintos significados, basados en qué cosa? En lo que se llamó el principio de arbitrariedad del signo. Esto es algo muy fundamental en la lingüística y también va a influir en el estructuralismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los signos lingüísticos, los signos pueden ser palabras, fonemas, lexemas, todas las unidades del lenguaje, se constituyen por convenciones arbitrarias, o sea, no hay una razón lógica por las cuales se instituyen como signos. Una vez constituidos, tienen un peso propio y van influyendo en el devenir de ese lenguaje, pero el origen es arbitrario. Eso decían los lingüistas. Bueno, algo así va a ver Lévi-Strauss con respecto a la constitución de la sociedad y de la cultura. Y vamos a ver entonces cómo una de las formas en que Lévi-Strauss demuestra de alguna manera este principio de arbitrariedad, entre comillas, de la sociedad, de cómo se estructuró y la cultura, y cómo se diferencia por eso mismo de la naturaleza. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, a ver, pasemos, ahí está. Esto lo vamos a dejarlo. No, volvé para atrás. Pero o seguí para adelante mejor. Vamos a la que sigue. Disculpa. Digamos hasta... Ahí está. Nos quedamos ahí, después volvemos a la anterior. Bien, entonces, una ciencia semiológica, estamos viendo ahí, después vamos a diferenciar de otros autores, que no los voy a meter ahora con eso, que hablan de semiótica, pero eso es otra cosa, que estudia la vida de los signos en la vida social, o sea, la cultura como sistemas de signos, no solo sistemas de signos, sino, a ver, como incluso grandes metáforas, grandes relatos, formas de representación simbólica que son los que constituyen la cultura. Por ejemplo, Lévi-Strauss estudiaba a los mitos, las leyendas que circulan en una cultura, como núcleos
de cómo se estructuran los signos en esa cultura. La idea que era que había signos y símbolos muy profundos en una cultura, en todas las culturas, como un núcleo simbólico muy fuerte, que se veía plasmado en sus mitos, de los cuales derivaba todos los demás símbolos que constituían la cultura, en el fondo. Y hasta la misma estructura social. Por eso, él pensaba que había una especie de, por así decirlo, sistema inconsciente de símbolos, algo parecido a lo que el psicoanálisis ve también, dentro de una cultura, como si las culturas, imaginémosla, ¿no? Tuvieran una unidad, pero además hubiera una parte más visible para las personas y una parte que no manejan y que de hecho no comprenden cabalmente, pero que los determina, que sería como este inconsciente, estos símbolos inconscientes y profundos. Bueno, ahora seguimos. Bien, esto ya lo hemos dicho, seguimos. Bueno, esto es lo que nos interesa ahora. Toda la cháchara anterior es una introducción, no te rías, para arrancar con esto que es el núcleo de lo que queremos ver en este texto. ¿Ok? O sea que esto, acá empieza lo más importante que ustedes van a tener que estudiar y forzar sus cabecitas para entender esta temática. Lévi-Strauss entonces va a explicar cómo se constituye en sus orígenes la cultura. ¿Qué significan sus orígenes? Bueno, que acá Lévi-Strauss va a imaginar el momento en el pasado de la humanidad, donde se habría originado la cultura humana y donde dejamos de ser animales. Más o menos sería esa la idea de Lévi-Strauss. Y por lo tanto, bueno, Lévi-Strauss ahí, para hacer esta parte de su investigación, no está haciendo una etnografía, un trabajo de campo para ver cómo surge la cultura hoy en una sociedad contemporánea, indígena o urbana, lo que sea, sino que está remontándose al pasado para buscar ese momento, digamos, ese momento casi abstracto, que es un momento hipotético del pasaje del estado de naturaleza al estado de la cultura. ¿Cómo las culturas tienen lo que decíamos antes, como un núcleo inconsciente, simbólico, un núcleo metafórico, inconsciente, pero que nos determina y que se va transmitiendo a lo largo del tiempo, aunque sea inconsciente? Lévi-Strauss, no, espero que no se confundan demasiado con esto, también piensa que las culturas hoy, en la actualidad o a lo largo de su desarrollo, siguen preservando los elementos originales, constitutivos. Incluso muchos elementos del inicio de la humanidad, por así decirlo. Porque esas estructuras que una vez se constituyeron nos fueron determinando a lo largo del tiempo hasta ahora. Aunque la cultura cambie, hay núcleos inconscientes que se mantienen y se pueden observar, se pueden analizar. Por ejemplo, el pasaje de la naturaleza a la cultura. Bien, el estado de naturaleza. Ya hemos dicho algunas cosas de lo que sería esto. Básicamente que domina el instinto, como el resto de las especies animales, que los grupos se reproducen, la vida se reproduce, la vida cotidiana y todo, del modo igual a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales, bueno, siempre hay nuevos descubrimientos, pero básicamente en general los animales no construyen cultura. ¿Por qué? Porque cultura implicaría que cosas que generamos hoy, aprendizajes, creación de valores, signos, lo que fuera, lo podemos transmitir a las generaciones siguientes.
a través del aprendizaje, de la transmisión del aprendizaje. Entonces, las generaciones siguientes van a partir de lo que nosotros hemos construido, a su vez van a construir nuevas cosas que a su vez lo van a transmitir a sus descendientes. Entonces, la cultura tiene esto. Justamente de ahí surge la idea de tradición. Tradición es esa transmisión de conocimientos y elementos. Los animales no. Los animales tienen en su código genético, básicamente, las posibilidades de lo que pueden hacer o no hacer en su existencia y realizan sus acciones, su vida por instinto. O sea, no, si aprenden algo, no lo transmiten a sus descendientes, sino que cada vez empiezan de nuevo. Más o menos sería esta la diferencia central entre los animales, la naturaleza y los humanos con cultura. Bien, la idea de Levi-Strauss es, bueno, acá estamos viendo más cosas de la cultura, además del aprendizaje, todo eso que le decía, una de las cosas que caracteriza a la cultura, fundamentalmente, es la existencia de normas, de reglas de conducta. Y la cultura y la sociedad no se entiende, o sea, existe cuando existen normas. ¿Qué son normas? Son formas de comportamiento obligatorios, socialmente obligatorios. O sea que el resto de la gente te obliga, o la cultura obliga a todos los miembros a seguir ciertas normas de conducta o actuación, de acuerdo a cada cosa. Esto me parece una tontería, no lo es, porque los animales justamente no tienen normas. Los animales siguen su programa genético y sus actos son instintivos. Los seres humanos seguimos normas que hemos creado nosotros mismos en el pasado, a lo largo del tiempo, que han ido cambiando, la humanidad misma las ha ido cambiando, en cada sociedad de forma distinta. Hoy las estamos cambiando, pero a la vez transmitiendo a las generaciones futuras. Entonces, las normas son a la vez algo que nos obliga, algo que viene del pasado, pero algo que también es posible que se modifiquen hoy para ser transmitidas de modo diferente hacia el futuro. Los animales justamente no. Bueno, sigamos adelante. Un agregado. Sí, sí. Hola, buenas tardes para todos porque no saludé antes. Pero aquí esto que vos señalabas, Diego, acerca de que pueden ir variando estas normas, ir modificándose, pero que también un aspecto importante es que tienen sentido al interior de determinadas sociedades, ¿no? Que esto Exacto, contribuye a este aspecto que aparece arriba, que dice lo particular, ¿no? Relativo a cada cultura. Es decir, todas tendrán, pero en este caso cada una será con sus propias aristas, ¿no? Con sus propias interpretaciones. entonces, o sea, vos decís, claro, las normas no son universales nunca, sería esa la idea. La idea es que su existencia sí es lo que trata de explicar Lévi-Strauss, de que existen normas, pero que tienen determinadas particularidades de acuerdo a cada cultura, que Exactamente, pueden cobrar formas particulares. exactamente, sí, o ser Uh-huh. distintas, o ser una Uh-huh. norma parecida, pero diferente en cada cultura. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Y Bien. justamente lo que vamos a ver en este texto, también que lo hayas dicho, es en este pasaje, Naturaleza de la Cultura, justamente Levi-Strauss lo va a explicar por el surgimiento de la primer norma, ¿no? Bien, Sería como, ¿cuándo surge la primer norma social? claro. Eh, y también va a analizar esta norma social en sus diferencias. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es esta norma primera que dice Levi-Strauss? Vuelvo para atrás. Antes, esto ¿Querés? lo dejamos. No, déjalo ahí. Vuelvo Bien. yo, pero con esto adelante. Algo fundamental que me olvidé explicar y por qué el libro de Levi-Strauss es que una de las principales aspectos de la cultura donde Levi-Strauss va a analizar el paso de la naturaleza a la cultura y en general muchos aspectos del funcionamiento de la cultura es el parentesco, son las relaciones de parentesco. Las relaciones de parentesco es algo que siempre interesó a la antropología, ¿no?
No vamos a explicar todos los detalles, pero una de las cosas que siempre nos quemaron la cabeza en las carreras de antropología son con las formas de explicar el parentesco, cómo graficar las relaciones del parentesco, los distintos tipos de parentesco, bueno, qué implicancias tiene. ¿Por qué? Porque en cada cultura que iban los antropólogos, una de las cosas que aparecía era que la familia, el parentesco, todo eso que creían ellos inicialmente que era igual en todas las culturas, era diferente y hasta muy, muy diferente en cada cultura, ¿no? De hecho, no entendían nada de cómo eran los parentescos en estas distintas sociedades. Entonces era uno de los temas principales, porque además, al haber diferencias a veces muy importantes, eh, parecía estar en contra de cosas que para un occidental eran casi sagradas, ¿no? Bueno, la relación madre, padre, hijo, el patriarcado, bueno, con quién una persona se puede casar o tener relaciones y con quién no. Por ejemplo, una de las cosas principales era el tema del incesto. ¿Qué es el incesto? Que en en la cultura nuestra, porque es hegemónica ahora occidental, que era la misma de estos antropólogos, había una prohibición, ellos veían que era una prohibición muy, muy fuerte, casi sagrada, dice Levi-Strauss, un sentimiento de un horror sagrado, en el caso de violar esta norma, que era que no se podía tener relaciones sexuales con parientes consanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien era totalmente prohibido y aberrante que una madre se casara o tuviera relaciones con un hijo, o que una hija con un padre, o que un hermano con una hermana, ¿no? Básicamente, está totalmente prohibido, obviamente a veces pasan, pero está sancionado de una manera más allá de lo legal. Es como prácticamente como ese, le visto un horror sagrado a violar esta norma. Y en otras culturas, antropólogos veían muchas veces que esto cambiaba, ¿no? Como que había culturas que, por ejemplo, se permitía el casamiento entre hermanos, o, o donde el padre, el que cumplía el rol de padre, no era el padre biológico, sino el hermano de la madre, en ese tipo de parentesco. El padre cumplió un rol totalmente secundario. Bueno, varias cosas que iban en contra incluso de los preceptos religiosos. Bueno, entonces Levi-Strauss se va a ocupar del parentesco porque él ve ahí la estructura principal de la sociedad, o una de las primeras estructuras que configuran la sociedad y la vida social misma. Bueno, para que me concentre un poco. Entonces, Yo, antes de que sigas, mientras vas reubicándote, te dejo pendiente dos preguntas. Una que nos hacen frecuentemente los estudiantes, que sería si hay otros universales que sea posible estudiar, más allá del tabú del incesto, a los que se haya dedicado Levi-Strauss. Y la otra es, ¿por qué es importante estudiar el parentesco? ¿Qué nos permite entender el parentesco, el análisis del parentesco? Pero lo dejamos si querés para después. sí, no, pues, Son... es mucho lo que tenemos que dar. Bien. Vamos, y se lo puede meter en algún momento. Uh-huh. Lo último, el parentesco, ¿cuál es? Que no me acuerdo. Perdón. No, ¿por qué es importante analizar el parentesco y por qué vos estás explicando cómo es que se dedican estos antropólogos a analizar los sistemas de parentesco? Ahora Entonces, ¿qué nos devuelve como información? Que es lo que vamos a ver de alguna manera. vamos a ver, eso es lo que vamos a ver justamente después. Uh-huh. Bueno, arranquemos por una cuestión, que es el tabú del incesto. Bien. Muchos antropólogos, sociólogos trataron de explicar por qué existía el tabú del incesto, digamos, si no era tan, si no, en algún aspecto no era universal, porque había cosas que eran incesto en una cultura y en otra no. Entonces ¿cómo puede ser? Y tratando de explicar por qué en unas culturas existía tal incesto, en otras era diferente. ¿De dónde se originaba el incesto, el tabú del incesto? ¿Por qué había un tabú del incesto? Entonces, sobre esto va a ahondar Levi-Strauss.
va a decir, bueno, ok, es larga en su texto, y se van a tener que romper la cabeza, pero después la va a tener que volver a pegar, porque es larga la explicación, cómo Levi-Strauss va recorriendo las distintas explicaciones que hubo para explicar por qué existía el insecto. Son largas, tediosas, interesantes para uno, pero no le vamos a exigir que se la acuerden de pe a pa todas las vicisitudes. Lo que sí les decimos como orientación, es importante que al menos identifiquen como los grandes tipos de explicación que hubo y que se discutieron. Principalmente la explicación biológica del incesto. ¿Qué es esto? ¿Qué es la explicación biológica del incesto? Bueno, y su crítica por parte de Levi-Strauss, sobre todo, y otros. Significa que la primera explicación que se dio del incesto era que, del tabú del incesto, era que existía el tabú del incesto porque las relaciones incestuosas, volvemos para atrás, entre parientes consanguíneos, o sea, parientes que tienen la misma estructura genética, que las relaciones incestuosas generaban, digamos, iban deteriorando este genoma, esta transmisión genética. O sea que al casarse o tener relaciones sexuales entre gente con el mismo pool génico o estructura genética a lo largo del tiempo, lo que iba pasando era que se iba limitando la variabilidad genética que cada uno tiene y que un grupo tiene. Ustedes saben que todos tenemos genes diferentes, entonces cuanto más variabilidad genética hay, mejor nos va como especie biológica, digamos, porque las distintas variabilidades genéticas que se van recombinando y que las transferimos, ofrecen distintas respuestas de todos los aspectos del cuerpo a los cambios que se van produciendo, ambientales, sociales, enfermedades, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más resistencia, más adaptabilidad, etc., cuanto más variabilidad genética tenemos. ¿Qué pasa? Entonces dicen estos tipos, con muy buen criterio, que dado que tal vez los grupos humanos eran, digamos, se observaban o observaban ellos mismos, que se iban degenerando genéticamente, iban teniendo problemas al estar siempre en relación los miembros del mismo grupo familiar. Entonces por eso se prohibían las relaciones consanguíneas mediante el tabú del incesto. ¿Para qué? Para obligar a la gente a buscar pareja en otro grupo. Y al buscar pareja en otro grupo, ampliar la variabilidad genética de nuevo. Es decir, no quedarse encerrado en lo que en antropología se llama endogamia. Bueno, endogamia. ¿Qué es la endogamia? Endo es de adentro y gamia es relación genética sexual, intercambio genético. Entonces, endogamia es cuando un grupo se relaciona siempre dentro del mismo grupo, un grupo familiar, siempre dentro de las mismas personas y los mismos descendientes entre sí. Esto es la endogamia. Entonces, decían mucho esto, el tabú del incesto se inventó, entre comillas, se fue generando para evitar la endogamia, ¿no? Bien, Levi-Strauss, no voy a abundar ahora en esto, va a tomar parte de esto, que es la idea de que el tabú del incesto es para limitar la endogamia. Él lo va a tomar por otros motivos, pero va a discutir con la explicación biológica, ¿no? Va a decir, existe tabú del incesto para evitar la endogamia, pero no por una cuestión biológica de la degeneración, de la genética y toda esa cuestión, ¿no? En realidad existe para otra cosa. ¿Para qué? Y acá viene lo principal que ustedes tienen que entender de la explicación de Levi-Strauss, del tabú del incesto. Porque el tabú del incesto lo que dice Levi-Strauss es que lo que marca, lo que genera, es al generar la obligación
de buscar pareja en otro grupo, esto es la exogamia, buscar parejas fuera del grupo propio, lo que hace el tabú del incesto es obligar a la vida social, a la generación de lazos sociales, ¿no? O el tráfico está fuerte. Bueno, o sea, obliga a que los grupos no se queden encerrados en pequeños grupos todos familiares consanguíneos, sino que tengan que obligatoriamente establecer vínculos sociales con otros grupos. ¿Qué tiene esto de importante? Bueno, Levi-Strauss dice, aquí empieza el pasaje de la naturaleza a la cultura, ¿no? Y aquí empieza el pasaje de la naturaleza a la sociedad humana. ¿Por qué? Porque antes de existir el tabú del incesto, no existía la sociedad. Existían estas bandas, como los animales, bandas unifamiliares, consanguíneas, que no tenían relación con otros individuos que no fueran los de su propio grupo inmediato consanguíneo. Entonces, el tabú del incesto es como el disparador que obliga a generar los lazos sociales y, por lo tanto, las sociedades. ¿A través de qué? Bueno, primero el intercambio de personas entre grupos, que es lo que Levi-Strauss sobre todo va a analizar, que esto se ha dado generalmente a través del intercambio de mujeres entre grupos. O sea que en general se ha dado que de un grupo iba una mujer de este grupo, se enlazaba con un hombre de otro grupo y la mujer iba a vivir con el otro grupo. Y a su vez, hombres del otro grupo venían a vivir, mujeres del otro grupo se casaban con los de hombres de este grupo y venían a vivir, o sea, los que se iban y venían eran las mujeres, más o menos. Las mujeres se iban y los hombres cedían, digamos. Exacto, los hombres dan a sus mujeres y digamos, más allá de todo, olvidemos ahora de la crítica feminista, eso, pues estamos viendo universales evolutivos, de alguna manera que Levi-Strauss igual es criticado esto de Levi-Strauss, ¿no? Pero, ¿qué es lo que importa de esto? Que hay un intercambio de personas, de mujeres en este caso, y los hombres, como dice Laura, los hombres dan sus mujeres a otros hombres de otro grupo y a su vez reciben a cambio cosas, lo que llaman la dote, o sea, esto es muy amplio en la antropología, lo que se llama el precio de la novia, la dote, o sea, se intercambia mujeres y se reciben otras cosas, ganado, gallinas, cerdos, lo que sea. O otras mujeres, porque después viene otra mujer, entonces hay un intercambio, ¿no? Y este intercambio es la base de la sociedad. ¿Por qué? Porque además de ampliar los grupos, ampliar relaciones entre grupos, por lo tanto generar lazos entre grupos, más allá del propio, se generan normas, se generan reglas justamente de intercambio, de reciprocidad. Después vamos a ver lo que es reciprocidad, pues toda materia. Obligaciones y derechos, o sea, si yo recibo una mujer, este grupo, bueno, la familia está obligada a dar otra cosa al otro, y así, derechos. Entonces, se empieza a generar eso que marcábamos al principio, que para esto es fundamental en el surgimiento de la sociedad, que son el surgimiento de las reglas y normas sociales. Y son sociales porque además van más allá del grupo inmediato. Enlazan muchos grupos estas reglas y a veces se crean sociedades enormes que tienen esas mismas normas. Bien, vamos a cortar un poquito acá.